Última mesa del día de hoy. Estamos a punto de llegar al final de la 25ª emisión de las Jornadas del Libro Caribeño y le vamos a dar la palabra entonces a la doctora Johanna von Grafenstein, quien va a presentar el libro Piratas en defensa del Golfo, asedio de piratas en costas novohispanas, 1557-1762, de Samuel Rico Medina. Adelante, Johanna. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Antes que nada quisiera dar la bienvenida en nombre del Mora y del ANEC y de las jornadas al doctor Samuel Rico, autor del libro de Piratas. Aquí nos acompaña. Quisiera llamar la atención sobre este texto que apareció el año pasado. El libro es importante porque aporta información de archivo poco conocida sobre un tema bastante atractivo. Es el fruto de décadas de investigación en el Archivo General de la Nación, México, donde el autor revisó 14 ramos documentales. La referencia de los archivos archivísticos consultados tienen su descriptor detallado en una relación que se encuentra en el anexo del libro y que son bastante útiles para realizar investigaciones adicionales. El libro también es fruto del trabajo con una bibliografía amplia, gran parte de ella considerada clásica para el estudio de los siglos XVI a inicios del XIX para el mundo hispano de ambos lados del Atlántico. Menciono algunos autores con los que trabajó Samuel, que es Werner Sombart, Wallerstein, John Horace Parry, Pierre Vilar, Giero Romano, Rubio Magnier, etc., a Peste Cruz, a Germán Arciniegas, sobre todo Antonio García de León y Luis de Ita, entre autores mexicanos, y también hay una serie de autores más jóvenes que han trabajado la historia marítima del Caribe, del Golfo de México, como Guadalupe Pinzón, Flor Trejo, Jorge Victoria, Rodrigo de la Torres o Carlos Coloma. Hay algunas lagunas, debo decir. Por ejemplo, no está el libro de Álvaro Alcántara citado sobre el sur de Veracruz, pero en una próxima edición quizás se incorpora. El autor, Samuel Rico, es egresado de maestría de estudios regionales del Instituto Mora. Posteriormente hizo un doctorado en historia en la UNAM. Cuenta con una amplísima experiencia en la dirección de archivos nacionales. Es fundador de la Casa de Cultura Jurídica de Tabasco y de la Casa de Cultura Jurídica en Ciudad Juárez. Es docente desde varias décadas en la UNAM, en la ENA, en la UJAT y también en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su área de estudio son las costas del Golfo de México, sobre todo las del litoral sur del Golfo, entre Veracruz y Campeche, y con especial atención en las costas de Tabasco. En Piratas, en defensa del Golfo, asedios de piratas en costas novohispanas, Samuel Rico ofrece una versión específica del espacio caribeño y de la región geohistórica del litoral sureño del Golfo. Analiza las incursiones de corsarios y piratas franceses, ingleses, holandeses y a veces fuerzas coligadas entre ellos. Se ocupa de las reacciones defensivas en este espacio físico y temporal, es decir, del siglo XVIII, cuyas primeras décadas marcan el fin de la gran piratería, para centrarse después en el estudio del contrabando, sobre todo el inglés, entre 1718 y 1762. Y cierra con una cronología construida con información de archivo de las últimas 4 décadas, del 18 y primeras décadas
del XIX en las que destaca el corso insurgente. Los dos capítulos medulares del libro se ocupan, por un lado, de las incursiones y ataques piráticos de la costa entre el sur de Veracruz y Campeche, pasando por la laguna de Términos, y por otro lado, de las medidas de defensa emprendidas por la corona española y sus representantes virreinales. Para el siglo XVI, el autor se centra en la presencia de los llamados viajeros isabelinos, llamados así en las fuentes inglesas y estudiados por Lourdes de Ita en una publicación de gran interés. Antonio García de León, ampliamente citado en el libro de Samuel, subraya las intenciones pacíficas de los corsarios al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. Se trataba de incursiones encaminadas al comercio con las posesiones españoles en las islas y costas del Golfo Caribe, sostiene García de León, pero no exclusivamente. Si las autoridades del lugar se negaban a entablar negocios con los ingleses, estos saqueaban y provocaban incendios en las ciudades puertos. John Hawkins, por ejemplo, recorrió en varios viajes las costas de Santo Domingo y de Nueva Granada, intercambiando productos europeos por pieles, azúcar, cacao, añil. Las autoridades españolas se encontraban en una disyuntiva. Si se negaban a esos intercambios, arriesgaban el saqueo e incendios. Si entraban al negocio, se hacían culpables de contrabando. Las medidas de defensa frente a las incursiones y ataques son objeto de estudio del siguiente capítulo del libro de Samuel Rico. En la zona bajo estudio, es decir, el sur del Golfo de México, fueron puestas en práctica varias estrategias. En un primer momento se buscaba la despoblación de la costa. Las autoridades locales, siguiendo instrucciones de la corona, ordenaban que los pobladores se movieran al interior y dejaran la costa despoblada, para no dar lugar a saqueos y tampoco a intercambios ilícitos con los extranjeros. Esta política, dice el autor, se practicaba entre fines del XVI y hasta poco antes de finalizar el XVII. Una segunda estrategia de defensa consistía en instaurar un sistema de vigilancia por medio de vigías que se aplazaban en las zonas fuera del alcance de los cañones emplazados en los presidios. Otra estrategia de protección era recurrir a los llamados indios flecheros, que con sus habilidades hacían el arribo de intrusos más difícil. Si todo lo anterior no era suficiente, se ponían en práctica las medidas de defensa más costosas, pero también las más efectivas, que era la construcción de fortificaciones y murallas, lo que para Campeche se hizo a fines del XVII e inicios del XVIII. Quedaba otro recurso para combatir la piratería, que era el corso, un complemento, dice el autor, de las flotillas guardacostas. Un asunto importante era el esfuerzo de combatir a los llamados baymen, es decir, a individuos que actuaban bajo la protección de la corona inglesa y se habían asentado en la parte sur-occidental de la laguna de Términos, donde cortaban el palo de tinte. Se trataba de un recurso de gran demanda en Europa como colorante de textiles. En 1716, el gobernador de la provincia de Yucatán logró expulsar a los intrusos, una hazaña que se confirmó el año siguiente. En las siguientes décadas hubo grandes esfuerzos por mantener libre la zona alrededor de la laguna, en el oeste de la península de Yucatán, pero también en la parte oriental, alrededor del río Balix, donde los ingleses sostenían campamentos para el corte de maderas. El capítulo 4 del libro se ocupa de la transición de la piratería al contrabando,
una práctica ejercida también por ingleses en primer término. Su persecución por corsarios españoles dio lugar a la llamada Guerra de Oreja de Jenkins de los años 1739 a 48, originada por el supuesto maltrato de un capitán británico por un corsario español acusado de haber cortado una oreja al enemigo. Los cortadores británicos de madera practicaban al mismo tiempo el contrabando, que dañaban el comercio legal, como se sostenía en la correspondencia de autoridades locales. Para combatirlos, encomenderos locales participaban en los gastos para mantener las vigías en las costas e impedir el comercio ilegal. Samuel Rico también aporta información novedosa sobre el papel de Tabasco como zona de introducción de mercancías ilícitas y extracción de recursos madereros durante las últimas 4 décadas del XVIII y concluye con el análisis de la zona y su importancia para el corso insurgente que hostigaba el comercio español en el Golfo de México. De esta manera, el libro cumple una amplia cronología del asedio y combate de ataques, incursiones y comercio ilegal perpetrados por los enemigos de España, pero muchas veces en connivencia con la población local. Quisiera concluir recalcando que los temas mencionados reciben un tratamiento original, novedoso, por ser casi enteramente producto de trabajo de archivo, si bien hallazgos y planteamientos de otros autores están hábilmente entretejidos con las propias aportaciones. En ese sentido, el libro es ejemplar y puede ser un modelo para todo estudio basado en fuentes documentales y bibliográficos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a darle la palabra a Lucrecia Orensanz. Ella va a presentar el libro Un océano, dos mares, tres continentes, de Wilfred Nesonde, traducción de Lucrecia Orensanz Escofet. Pues bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, ahí se escucha, ¿verdad? Porque no tengo noción del tiempo. Muchas buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por haber aceptado también la presentación de esta novela, porque no es exactamente una novedad, ya tiene 3 años que salió, pero por distintas vicisitudes no había sido posible presentarlo antes. Gracias a Zairi está presentándose esta novela aquí por insistencia de ella, de que es importante que se conozca en el marco de estas jornadas. Igualmente celebro mucho este ejercicio que hacen, me parece fascinante esto de que sea un foro para presentar libros y que convivan libros tan sesudos, trabajos de archivo, divulgación, libros infantiles y juveniles que presentó Marilurdes y novelas como la que presentó Ana Inés el miércoles y esta que pues ahorita dan la oportunidad de presentar. Entonces, bueno, pues muchas gracias por eso. Así le puedes poner la lámina, por favor. Les hice unas pocas laminitas. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, este es la novela se llama Un océano, dos mares, tres continentes. El autor es Wilfried Nsonde, él es originario de República del Congo y vive actualmente en el sur de Francia, después de estar mucho tiempo en Berlín, o sea, es parte de la diáspora africana. Y este océano al que hace alusión el título es el Océano Atlántico. No sé si lo puedes pasar, porfa, 2, 3 laminitas adelante donde está el mapa del comercio triangular. El conocido comercio triangular. Entonces, el océano es el Océano Atlántico, los 2 mares del título son el Mar Caribe y el Mar Mediterráneo, y los 3 continentes del título son África, Europa y América. Porque lo que narra esta novela
es la vida de un personaje real. Ahora sí, regreso, te voy a tener paseando ahí por la presentación, para que no te duermas, gracias, para que no te arrulle. Entonces, donde está el personajito, dos más para adelante. Ok, apenas si se ve, pero bueno, este es un busto de mármol que se encuentra en el Vaticano del personaje cuya vida está narrada en esta novela, que es Nsaku Nebunda, que fue bautizado Antonio Manuel como sacerdote católico. Él se presenta, de hecho desde las primeritas páginas de la novela, él se presenta de esta manera, y esto ya nos ubica entonces dice: vine al mundo el año de gracia de 1583 bajo el nombre de Nsaku Nebunda, y me bautizaron como don Antonio Manuel el día en que el obispo de la Iglesia Católica del Reino del Congo me ordenó sacerdote. Ahora apodan Nigrita al busto de mármol erigido en mi honor en Roma en enero de 1608 por órdenes del Papa Paulo V. Entonces esto ya nos ubica allá a principios del siglo XVII, y tenemos este personaje. El tiempo del Reino del Congo, cuando todavía no existían las naciones africanas que se partieron ahí en la conferencia de Berlín, y entonces este tiempo anterior, y el Reino del Congo estaba la presencia portuguesa, se había evangelizado católico, y entonces mandan a este personaje como embajador del Reino del Congo ante el Vaticano. La sorpresa es que lo embarcan en un barco negrero, y este barco entonces hace todo el recorrido, va a Brasil, o sea, llega desde Europa, es un buque francés, llega desde Europa, descarga su cargamento de armamento y textiles principalmente, carga todo su cargamento humano de esclavos y al embajador, y entonces ahí van y emprenden el camino, pero no a Europa, a América, a descargar el cargamento. Entonces, es el pretexto para que Wilfrido Sonde narre cómo ve el sacerdote todo el mundo de los esclavos. Esta plática Zairi en una reseña que hizo, cómo el puente del buque forma una especie de plano horizontal junto con el océano Atlántico, que marca arriba, ¿no?, de los que son capitanes, comandantes, y él como embajador, y abajo la cala del barco llena de esclavos, y el océano como un espejo también entre dos mundos. Entonces hace todo este recorrido, pasan 1000 aventuras, es una novela realmente de aventura, ¿no? Pensemos que esto es literatura, ¿no? No es un libro que vamos a consultar como una fuente documental, ¿no? O sea, tener esto presente. Y luego llega y sube por el Caribe, y por eso pues es pertinente aquí para estas jornadas, porque sube al Caribe, y ahí lo que ocurre es que es interceptado el buque por un barco pirata, y ahí me hubiera venido muy bien leer el libro del Doctor Rico. Así que, y entonces ahí vienen, a ver si le pasas una para adelante. No, para atrás, o para adelante, otra para adelante. Ya no sé ni cómo está mi presentación, perdón. Y entonces, toda la novela está narrada en primera persona, la narra el mismo protagonista, Nsaku Nebunda, pero tiene unos insertos que están destacados en cursiva, que son como capsulitas históricas, y entonces aquí nos presenta al pirata con el que se encuentra, y dice: sobre la estrecha playa de una isla del mar Caribe, el Dragón, navío de Simón Danziger, y aquí es un personaje también, digamos, existió este personaje, aunque está recreado aquí en la novela de una manera particular. Pero Simón Danziger, también conocido por su título como corsario berberisco, raíz dalí, y apodado Capitán Diablo por sus enemigos, abandonó discretamente la costa al amparo de la noche para adelantarse a un buque militar español fondeado frente al imponente peñasco en forma de tortuga. Sus espías le habían confirmado que después de reabastecerse, los soldados se harían nuevamente a la mar en busca de un galeón francés, y ese galeón francés es el buque donde viene nuestro personaje,
es interceptado y bueno, siguen más aventuras. Son muchas, muchas aventuras. Entonces, bueno, en la parte del Caribe sobre todo es esta narración de los piratas, ¿no? Que nos da para muchísimo, como el doctor Rico nos deja muy en claro. Y aquí sobre todo narra mucho como de una manera intimista la convivencia del barco. En un punto dice: mirando hacia atrás, fue durante ese trayecto en compañía de filibusteros cuando pasé los momentos más agradables sobre el Atlántico. Los piratas se adaptaban a todas las situaciones, nada los sorprendía. Después de exhibir su crueldad durante la batalla, estos hombres de destinos improbables, procedentes de los lugares más recónditos del planeta, mostraron tener una gran tolerancia. Y él siempre está contrastando con su vida como sacerdote. Dice: desde siempre yo me había formado en la renuncia, en la consigna de olvidar el instante presente y proyectarme constantemente hacia consideraciones inmutables, seguir al pie de la letra nuestras tradiciones y aplicar los principios de la Iglesia sin plantearme ningún cuestionamiento. Aquí nadie me preguntaba por mi sotana, cada quien se dedicaba a sus cosas sin ocuparse de lo que hacían los demás. Entonces, conoce ahí entre los piratas una manera distinta de ver la vida. Y bueno, en general la narración es como muy lírica. Wilfrid Nsonde es también músico, de hecho él se presenta antes como músico que como escritor. Entonces su escritura es muy así, muy rítmica, muy sonora, muy como que te arrastra y te lleva de un mundo a otro y te sale. Entonces se los paso para que le echen un ojito. Y bueno, no sé si, como les digo, no tengo noción del tiempo. Bueno, creo que para la última propuesta. Entonces, bueno, es una novela histórica, es una novela de aventuras. Algunos la han calificado como novela mística y también como novela de formación por el proceso de transformación que viven los personajes, como pasa en muchas novelas, pero en particular estas que llamamos novelas de formación, donde se va transformando, crece el personaje y va dejando como decantados ciertos como valores profundos e inmutables, que en el caso de esta novela y mucho de este autor en general, a él le interesa mucho regresar a los valores antiguos de su pueblo, los valores tradicionales profundos que animan a su cultura. De hecho, en la novela se remonta hasta los tiempos de los mitos fundacionales del Reino del Congo. Entonces realmente nos lleva, nos zarandea por un viaje muy, muy bonito, muy lírico, muy apasionante, pero también basado en cuestiones históricas, porque el personaje es real y él se documentó mucho para hacer la novela. Y esto me recuerda a lo que platicaba Marilurde, ¿no? De la pirata Mota, ¿no? Cómo surge de un momento, ¿no? en que la autora escucha una referencia, y lo mismo le pasó a él, porque su hermano es historiador, el hermano de Wilfrid Nsonde, y platica mucho con él y lo alimenta, ¿no? De pronto referencias, personajes y cosas así, y de hecho, y así fue como le surgió la inquietud por recuperar a este personaje. En ese sentido hay un ánimo compartido en mucho de lo que han platicado aquí en las jornadas, en los distintos libros, ¿no? Como lo decía la doctora Olga y Grace, que decían reactivar la memoria colectiva, no revictimizante, ¿no? O incluso como reivindicatoria, ¿no? O cuando dicen pensar el presente desde el pasado, hay mucho de eso también en la obra de él. De hecho, hay otra novela que se acaba de publicar de él mismo, que es sobre otro personaje real, que le llaman la Juana de Arco Africana. Pero bueno, ese no es tema de esta presentación. Y bueno, ya nomás para la última lámina, es algo que comentó el autor, es que la novela misma siguió el derrotero, digamos, el viaje triangular de su personaje y de todas estos siglos de comercio que siguieron esa misma ruta tortuosamente, y él lo que dice es que el libro siguió de una manera más luminosa esa misma ruta de su protagonista. Y es que la novela original en francés es del 2018,
Y el siguiente año, porque él estuvo muy en contacto con distintos grupos en Angola, al siguiente año, en 2019, se tradujo al portugués, fue la primera traducción en Angola, y dio lugar a que el gobierno, sobre todo en la provincia de Zaire, donde está Mbanza Congo, que es de donde en ese tiempo, ¿no? El reino del Congo, pues eso era toda parte del mismo reino. Entonces ahí eligieron un busto, una réplica del que está en el Vaticano. Recuperaron este personaje que estaba totalmente olvidado por todos, y entonces a través de la literatura, digamos, así como la novela se construyó yendo de la historia hacia la literatura, en este caso la literatura regresa a la historia y le devuelve a un país, a una región, su historia y le devuelve un personaje. Aquí se ven todos con cubrebocas porque esto fue al siguiente año, el 19 se publica la novela, en el 21 levantan el busto y aquí en el 22 le fueron a poner una corona de flores, ¿no? Como arreglo floral, no sé cómo. Y entonces, bueno, me parece interesante esto, ¿no? Esta ida y venida entre la historia, digamos así, ¿no? Profunda de archivo y la literatura, este viaje finalmente para desenterrar y recuperar, siempre estar continuamente recuperando. Y bueno, otros viajes que ha tenido esta novela es, por ejemplo, Sairi misma, ¿no? Que la has usado con tus grupos, ¿no? En tus clases para tocar, perdóname, para tocar temas del colonialismo y poscolonialidad, todo esto. Y, por ejemplo, en Francia se usa en muchos profes de secundaria y de prepa, de historia, de geografía, de literatura, usan esta novela como un pretexto para que los chicos se asomen a estos temas, ¿no? De una manera a lo mejor entran por este flujo arrollador de una narración y llegan a los hechos. Y no sé si les puedo contar una pequeña anécdota. Entonces, porque me ha llamado la atención que en muchas de las presentaciones de los libros que han hecho hay esto de ir más allá de lo oficial, ¿no? Ir más allá de lo establecido, ir más allá del método que siempre hemos usado, ir más allá de los autores conocidos. Se ha repetido mucho, me parece muy valioso, y les cuento que esta novela forma parte de un proyecto más grande que se llama Las orillas desde las orillas de África para América, que recibió un apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte para traducir 6 novelas de distintos autores de distintos países africanos al español, todas publicadas por Elefanta, que por cierto está la mesa en la entrada, pueden ver los libros ahí. Y entonces la primera vez que postulé ese proyecto, lo rechazaron y el argumento fue que nadie conoce a esos autores. Entonces, yo dije, bueno, pues el proyecto estaba planteado como presentar autores que no conocemos, en un continente que no conocemos. O sea, ese era el argumento, ¿no? Y el argumento para rechazarlo fue, nadie conoce esos autores, como diciendo, no están en los planes de estudios de letras francesas, o no sé, así, ¿no? Le dije, bueno, ok, entonces lo volví a postular, recalcando triplemente que el proyecto consiste en traer al español autores que no conocemos, de culturas que no conocemos, de historias que no conocemos, que están vivos, que están activos y que están esforzándose por desenterrar, como muchos aquí en las jornadas, esas historias olvidadas o desconocidas, esos métodos, esas distintas maneras de mirar el pasado y el presente. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues qué interesante esto que nos acabas de mencionar, Lucrecia, y qué bueno que haya sido aprobado este proyecto, porque por todo lo que nos has contado es muy bonita esta historia y seguramente lo que sigue, ¿no? Que estarás haciendo. Así es que ojalá el próximo año te vuelvas a inscribir a las jornadas. Vamos a casi cerrar la mesa ya con la presentación de la colección Historia del Gran Caribe de la editorial Fundación Ignacio Larramendi.
que es una colección que va a iniciar en el año 2026 a 2030 y le damos la palabra a la doctora Consuelo Naranjo Orobio para que nos platique sobre este proyecto. Adelante, por favor. Buenas tardes de nuevo, estimadas y estimados miembros de la MEC. Me sumo a las felicitaciones de quienes me han precedido por la celebración un año más de las Jornadas del Libro Caribeño. Agradezco a los organizadores el haberme invitado a compartir hoy con todos ustedes la puesta en marcha de la colección Historia del Gran Caribe. Este adelanto es un proyecto que está respaldado por la Fundación Ignacio Larramendi, que abrirá una biblioteca virtual para los libros generados. La biblioteca virtual de Historia del Gran Caribe representa un paso más en la evolución, muchos de ustedes lo conocen, de la biblioteca virtual de polígrafos de la Fundación comentada, cuyo fin es poner el conocimiento histórico y cultural al alcance de todos. Esta nueva colección digital, que incorpora las tecnologías más avanzadas para la difusión y preservación del conocimiento, combina rigor académico, innovación tecnológica y acceso abierto. A partir de septiembre del 2026 se pondrá a disposición de los usuarios de manera sucesiva hasta 2030 30 volúmenes digitales editados en formatos PDF y EPUB para su descarga gratuita. Cada título contará con un ISBN electrónico IDOI, asegurando de esta manera su identificación y trazabilidad dentro del ecosistema internacional de la investigación. Desde un punto de vista técnico, me van a permitir que hable brevemente, esta biblioteca se desarrollará sobre la misma arquitectura avanzada que sustentan los proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi, garantizando de esta manera interoperatividad, calidad de metadatos y máxima visibilidad en los grandes repertorios nacionales e internacionales. Los textos estarán descritos conforme a los estándares RDA y MARC 21, con enriquecimiento semántico y vínculos a vocabularios de datos abiertos, estoy refiriéndome al link Open Data, lo que permitirá que todos los autores, materias y temas estén conectados con otras bibliotecas virtuales y proyectos afines. El objetivo es que la biblioteca alcance los niveles más altos de calidad establecidos por Europeana, que es la Biblioteca Digital de Europa, tanto en el contenido digital como en los metadatos, que estarán expresados en el modelo Europeana Data Model, las siglas son EDM. Gracias a ello, el micrositio podrá integrarse plenamente en plataformas como Europeana, Hispania, Digital CSIC, OASTER, WorldCat o Internet Archive, lo que aumentará exponencialmente su accesibilidad y visibilidad internacional. La motivación que anima esta colección es contribuir a un mejor conocimiento de esta gran región, el Gran Caribe, que no solo es un espacio geográfico peculiar, sino también un crisol cultural, social y político, así como una pieza fundamental en la configuración del mundo moderno. Desde el siglo XVI, esta región fue un laboratorio imperial y global que facilitó el flujo de plantas, tecnologías, conocimientos, personas y culturas provenientes de Europa, África, Asia y América. Desde entonces, las distintas poblaciones han interactuado en contextos de poder colonial, pero también de resistencia y creación cultural diversa. El Gran Caribe, y eso es lo que nos anima a continuar trabajándolo, y así lo queremos hacer, debe comprenderse como un espacio geopolítico dinámico donde se han entrelazado procesos económicos, sociales, políticos, culturales, que afectan no solo a las islas, sino también a las zonas continentales aledañas desde las Guayanas hasta Yucatán, cruzando el istmo de Panamá y llegando incluso al Pacífico. El enfoque transversal y el estudio de fenómenos en distintos espacios y tiempos pondrán de relieve una vez más cómo esta región ha sido durante siglos un punto central de interacciones mercantiles, culturales y humanas, un eje vertebrador entre América, Europa y África, con un peso crucial en la conformación de procesos históricos globales.
Los temas de la colección abordan procesos complejos de manera comparada, acercándose a temas que van desde el sistema esclavista atlántico a las migraciones, pasando por la economía regional, las transformaciones urbanas, las culturas afrodescendientes y asiáticas, las redes comerciales y las luchas sociales. La pluralidad y diversidad de la región se manifiestan en cada volumen, que aborda un campo temático específico, pero en diálogo con el conjunto. Lo que distingue a esta colección es su alcance integrador y comparativo. Yo pienso que por primera vez, o al menos es uno de los primeros inicios o primeros objetivos, ¿no? Proyectos, se va a publicar en español una serie de estudios que abarcan a nivel regional y en perspectiva comparada no solo los países hispanohablantes del Caribe, sino también las áreas anglófonas y francófonas. Esta perspectiva permite superar las fronteras nacionales o lingüísticas para comprender el Caribe en toda su complejidad regional y transnacional. Como hemos indicado, esta obra apuesta por la historia comparada, lo que permite el diálogo entre los distintos territorios y experiencias, mostrando tanto sus puntos comunes como sus singularidades. En cuanto al valor divulgativo, me gustaría resaltar que uno de los objetivos que pretendemos es acercar la historia a todos los públicos. Nuestra voluntad es que el conocimiento del pasado no se limite a círculos académicos, sino que llegue a un público amplio y diverso. Por ello, los libros de la colección están diseñados para ser accesibles tanto en lenguaje como en formatos digitales, como ya he comentado, con cuidadas ilustraciones y documentos que pienso van a enriquecer el contenido, haciendo la lectura atractiva y comprensible para no especialistas. Esta apuesta por la divulgación hace que pensemos que la colección será una herramienta valiosa no solo para docentes, estudiantes e investigadores, sino también para el público amplio interesado en entender la historia de esta región, en la que una vez más destaco que la diversidad cultural y étnica es un gran valor añadido. Por otra parte, su publicación en acceso abierto incrementará la visibilidad internacional de los estudios de la historia sobre la región. Apostando por la ciencia abierta, establecemos un vínculo mayor con la sociedad, fomentando que ésta confíe en la ciencia y que valore el conocimiento como un instrumento que formula o puede formular políticas públicas y transformar la sociedad. Como he indicado, la colección consta de 30 volúmenes que serán publicados progresivamente entre 2026 y 2030. Cada obra ofrece textos rigurosos elaborados por un equipo de más de 36 especialistas reconocidos, tanto senior como jóvenes investigadores de distintos países y diversas disciplinas. Contamos con la autoría de especialistas de México, hoy presentes en las jornadas, como las profesoras María Teresa Cortés, Laura Muñoz, Johanna von Grafenstein o Aymer Granados, así como de otros profesores de Trinidad y Tobago, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, España, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Francia e Italia. Cada uno de los libros constituye un pilar fundamental para entender la historia y realidad del Caribe, abordando sus múltiples dimensiones y atravesando disciplinas desde la historia, la antropología, la sociología, hasta la cultura y la economía. Los temas, como estoy comentando, son amplios y variados. Poblaciones originarias, viajes y naufragios, cartografías, primeras fundaciones poblacionales, fortificaciones, desarrollo urbano, patrimonio arquitectónico, cambios medioambientales, sistemas de plantación, sistema esclavista atlántico y puertos, esclavitud y resistencia, redes del comercio atlántico e intercaribeño, diversidad agrícola, transformaciones en la producción agrícola, su impacto social económico, evolución económica de la región, la mujer, los movimientos sociales, demografía, migraciones, comunidades caribeñas transnacionales, ciencia y colonialismo visual, imaginarios del Caribe, geopolítica de la región, por supuesto luchas imperiales,
relaciones y redes culturales, cambios políticos y transiciones, literatura, mestizajes, música, entre tantos otros temas. Esta pluralidad temática es sin duda el reflejo de la complejidad y riqueza de la región. Además, estamos cuidando la calidad y el equilibrio de género y generaciones entre los autores, quienes han sido seleccionados también por su capacidad divulgativa para conseguir que la colección alcance sus objetivos académicos y de alta difusión. Déjenme que ahora apunte a algunas estrategias de visibilidad y difusión y les invito a que me ofrezcan nuevas ideas. Para garantizar la máxima visibilidad, se han diseñado canales de difusión específica, presencia activa en redes sociales, colaboración con asociaciones americanistas y caribeñistas, la primera es con ustedes, actividades en espacios culturales, participación en ferias de libro en España y América Latina, congresos, etc. Y para terminar, insisto en la relevancia y el impacto de la colección. Pretendemos fortalecer el conocimiento y la valoración de la historia del Gran Caribe, una región que ha sido y sigue siendo fundamental en los procesos globales. Su estudio comparado y transversal permite entender mejor la formación, como he dicho antes, del mundo moderno, el capitalismo atlántico, las dinámicas coloniales y poscoloniales, así como las luchas y resistencias que configuran la realidad actual. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, esta aproximación histórica pienso que representa una contribución o va a ser una contribución importante para la construcción de una conciencia histórica más inclusiva y global, que reconozca la diversidad y riqueza cultural y étnica de las sociedades del Caribe. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todos y a todas las especialistas que han contribuido a esta colección, así como a la Fundación Larramendi, que ha hecho posible este proyecto. Invito a todos ustedes a explorar, compartir y difundir estos volúmenes. Una vez que estén ya, a partir de septiembre-octubre, empezaremos a publicar los primeros 7 volúmenes, que abren una ventana hacia un pasado complejo y fascinante y que son, como les digo, una invitación a entender mejor nuestro presente y construir un futuro más plural y crítico. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Estaremos esperando la apertura de la colección y la difusión de los volúmenes que saldrán el próximo año. Y como ha sido costumbre, vamos a darle la palabra, en este caso, a uno de los autores, que es el que se encuentra presente. Le vamos a pedir, por favor, a Samuel, perdón, sí, a ver, sí, a Samuel Rico Medina, que si gusta darnos algún mensaje. Sí, buenas tardes a todos ustedes. Doctora Johanna, gracias por invitarme a esta presentación tan interesante que hizo de mi libro. Pues obviamente fue sinodal y conoce bien. Pues sí, de lo que comentó la doctora Johanna, me gustaría mencionar que siempre ocurre que cuando uno hace un trabajo archivístico, aparecen personajes hasta entonces inéditos, anónimos, porque a mí me llama mucho la atención el caso de Tabasco, en la etapa más cruenta de las invasiones a Tabasco, que lo obligaron varias veces a reubicarse, así errar, o sea, lo máximo que se metieron tierra adentro. Hay personajes que no lo registra la historia. Son capitanes, coroneles, que prácticamente no se sabía, y no se sabía pues de lo exitoso del contraataque que hicieron
en la Sierra de Tabasco, no se gustó el Calpa. A partir de ahí ya fueron puros triunfos en contra de los piratas, lo que nos habla de un posible debilitamiento, o que obviamente influye también la construcción de la muralla de Campeche, que ahuyentó, digamos, a los grandes, a los más fuertes, y que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, después de 1680, prácticamente con los acuerdos en las potencias, ya no se reconoce a la piratería. Por lo tanto, o más bien surgen los piratas, porque antes eran corsarios, pero a partir de 1680 dejan de existir los corsarios. Y estos piratas, un fenómeno curioso, yo el término lo llamo fuerzas coligadas, porque aquí los que eran los principales corsarios van a llevar una vida de muchos cambios. Es decir, hay corsarios que cuando ya no se les reconoce patente de corso, trabajan para la propia España, combatiendo a los que se van transformando en piratas. Eso es algo interesante. Otra cuestión es que España va a utilizar el corso, pero no le va a llamar corso, le va a llamar corsitario, de los demás. Y estas fuerzas corsitarias van a ser muy exitosas. Van a así que barrer con la costa. Y por eso es muy estratégico el desalojo de la laguna del Término. Porque eso requiere muchos esfuerzos. Yo registro cada una de las expediciones, hasta la de 1717, que fue la final, porque digamos, es una zona que atraía mucho por su situación, ¿no? Es una isla que puede ser rodeada por la costa y por el mar, y que obviamente pues ellos conocían bien la región, y fue además algo muy interesante, porque quienes realizaban el trabajo de la extracción del palo de tinte eran indígenas. ¿Sí? Eran empresas muy exitosas, bastaban 4 o 5 de ellos que organizaban a los indígenas y a la población parda, o sea, los descendientes de afro-mestizos, todos ellos. Y es muy interesante cómo algunos pueblos de Acasta, por ejemplo, y algunos pueblos chontalles tabasqueños se refugian con ellos cuando evitan pagar impuestos, cosas así. Y a propósito, para los mulatos pardos, ¿sí?, los afromestizos, el pertenecer a la milicia era una manera de tener cierta estabilidad económica, cierto reconocimiento, y sí fue digamos, una ocupación muy atractiva para Carabineros. Y además, como se ha visto en el caso de Veracruz, la población más resistente a estos climas y a estas epidemias que se presentan son precisamente los afrodescendientes, son los que tienen, digamos, tan preparados genéticamente para resistir a los embates, ¿no?, de las epidemias y de estos climas que, bueno, saben que la historia del clima también puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y entonces, eso es lo interesante, retomando. Los verdaderos piratas son aliados, cómplices de diferentes naciones, sobre todo ingleses, holandeses y franceses. Es por eso que cuando identifico a los corsarios, hago una periodización propia de cada uno de ellos, porque primero llegan los franceses, luego llegan los ingleses y por último llegan los holandeses, que llegan en una violencia inusitada, ¿no?, tomando La Habana y hacemos algunos golpes certeros al Imperio Español. Entonces, por eso hice esa diferenciación. Y cuando dejan de ser corsarios, ya ahora sí estamos hablando de la piratería desatada, y son cuando son aliados. Entonces, por ejemplo, cuando toman Veracruz en 1683, ese mismo esquema lo repiten para Campeche los años después. ¿Y qué son los ataques más desastrosos
que recibieron las poblaciones españolas de Veracruz y Campeche. Y que estos últimos ataques devastadores, incluso, por ejemplo, una violencia nunca vista, donde la población civil es la que más sufre. Por ejemplo, capturan esclavos en Veracruz, pero en la plena madrugada incursionan en las casas, ¿no? De los principales, y los encierran en la iglesia principal de ese momento, que todavía no era la catedral, por cierto, y esto mismo se repite en Campeche. Y la peor humillación es que públicamente castigan y humillan a los religiosos. ¿Sí? Pero una investigación, tú sabes, que nos puede conducir a más, ¿no? Hay cosas que no quedan claras. Y pues una investigación concluye un cierto estudio por la información que se cuenta en ese momento, ¿no? Pero he visto después como una especie de boom literario sobre el pirata posterior a los 90, ¿no? Entonces surgió mucha literatura en los últimos 20 años sobre piratas, y de diferentes autores, de diferentes naciones. Entonces es un trabajo que sí sigue siendo un trabajo fascinante y que obviamente hay cosas que se pueden ir retomando. Pero lo interesante es que yo sí descubro, así como lo hice con la Inquisición, descubrí aspectos que no se conocían para este periodo en la provincia de Tabasco. Eso mismo pasa con los piratas. Y, o sea, uno tiene que regresar, pero a veces aunque uno no lo pida. Por ejemplo, el editor de Mar Adentro quiere hacer una publicación de la Inquisición en Tabasco, pero obviamente es una Inquisición que tiene que tomar en cuenta todo lo que sucedió después de 1990, en cuanto a diversas aportaciones, ¿no? La colonia se vio beneficiada de muchos estudios posteriores al 90 que yo hice el trabajo, ¿no? De la Inquisición en Tabasco, y estoy preparando una segunda edición, 35 años, no 30 años de la Inquisición. Y obviamente, pues, yo hubiese querido, en este nuevo contexto, haber trabajado más intensamente el cañón y las interrelaciones que se dan en el cañón. Pero obviamente es una invitación a que leamos el libro, ¿no? Y yo señalaría por momentos esas cosas, y si hay alguna pregunta, pues a la orden. ¿Dónde se consigue? Bueno, yo soy el principal distribuidor yo creo con el contacto ya sea de la doctora Laura o la doctora Yucana, si ellos me lo piden, yo vendría a traer los libros que están en mi casa. Se editó en Puebla. Y está en la biblioteca, va a estar en la biblioteca. Y en la biblioteca acabo de donar un ejemplar aquí, a la de la plaza, a mi alma mater de Mora, ya de estudiado, pero si algún interesado hay, tengo 2 ejemplares. También lo tienen allá en la librería de Madalón, ¿no? Sí, de hecho a la venta. Por eso, a la venta. Y va a seguir siendo a la venta. Solo en Veracruz. Y vayan a Veracruz. Y ahí vayan a Veracruz a comprar. Pero yo soy el principal distribuidor. Se editaron 500 ejemplares, 120, algo así. Entonces, y lo de Inquisición también, algo les haré llegar, porque voy a entregar el borrador a los editores a fines de este mes. Ya me hicieron trabajar horas extra. Pero entonces, eso sería, ¿no? Digo, si te interesa.